el cuerpo esponjoso son los cuerpos cavernosos, uno y el otro, y lo que lo recubre es la túnica sanguínea. Entonces, ya habíamos visto un dibujo donde se veían los senos venosos que se llamaban las cavernas, que es lo que llena de sangre, y ya hemos visto también arterias de lisina. Ustedes lo que deben tratar de hacer es algo así parecido como así: hacer un bosquejo, tomar la foto y luego. El uno, el endometrio, que es todo el zapato, donde está blanco la luz. El endometrio. Todos estos que están acá son las glándulas endometriales. Están adentro del endometrio, uno. Glándulas endometriales. La luz es la luz. De acá hasta acá en el endometrio. El endometrio tiene una parte funcional que se divide en dos capas. La parte funcional es esta. Se divide en dos capas. El epitelio cilíndrico simple que tiene, más las primeras glándulas endometriales, es la capa compacta. Esta parte es la capa esponjosa. Las dos hacen la parte funcional, que es la que se desprende durante la menstruación. Entonces, capa compacta, después capa esponjosa, perdón. Y acá tenemos la capa basal, que es la regenerativa, que es la que finalmente hace la regeneración del endometrio cuando se descama el resto durante el siguiente ciclo. Entonces tenemos capa compacta, capa esponjosa y capa basal del endometrio. Después viene el miometrio, que es todo este. Miometrio. Unas tiras longitudinales y unas tiras transversas. Tiras longitudinales y tiras transversas. Esta. De acá hasta acá es el miometrio. Longitudinal, transversa. Acá esta capa que es el perimetrio, que es la tercera capa del útero. El perimetrio, que está recubierta por peritoneo. Se llaman de pronto, unas arteritas se llaman arterias helicoidales. ¿Arterias qué? Helicoidales. En el libro de Garner pueden ver bien el endometrio lo mismo. El endometrio tiene una capa longitudinal transversal y perimetrio. Hacerlo así como rapidito. Tiene un epitelio cúbico simple que lo bordea, esta parte de afuera. Ahí se alcanzan a ver las células cúbicas ahí. Y ese célula cúbico simple. Este pedacito que se ve más clarito es la túnica albuínea. Este pedazo. Cúbico simple. Esta es la túnica albuínea. Y aquí donde ya se ve más morado es la parte del estroma, lo que es el tejido conectivo que sostiene el ovario como tal, con células estromáticas, 3 estromas, con células estromáticas. 3. Estas estructuras que ven acá son los folículos primordiales, ya se alcanzan a ver, que son los que están inactivos más o menos hasta la pubertad. Son folículos primordiales que tienen el ovocito, que acá no ven muy bien, con una capa de células foliculares planas. Entonces, dibujémoslo ahí, por favor. El primero es el epitelio, que es cúbico simple. El segundo Ponemos que la mujer hasta antes de la primera menstruación lo que tiene son ovocitos primarios desde que nace. No tiene ovogonia. Las ovogonias desaparecen en la vida que están en el quinto mes, todas se convierten en ovocitos primarios y el 80% degenera. Cada ovario nace aproximadamente con 450.000 ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios se rodean de células planas y se llaman folículos primordiales. Hasta que viene la FSH y los estimula y hace el crecimiento. Aquí tenemos el folículo terciario, o sea, ya antes de la llamada ovulación, tenemos número 1, el ovocito primario.
que es estimulada por la LH para que se convierta en un ovocito secundario, y ese es el que sale del ovario. Lo que sale del ovario es un ovocito secundario. No, quede claro eso. O sea, que la mujer no ovula, sino ovocita. La LH da un pico máximo y hace que esta célula salga del diptioteno, o sea, de un periodo que se llama periodo de animación suspendida, que hace todo para la célula y él sale de ahí y completa la meiosis. La meiosis queda suspendida durante 10 años, prácticamente. Entonces, se formaría un ovocito secundario que sale del ovario y es recogido por la tuba, ampolla, queda él ahí y un cuerpo polar. Ambos tienen 23 y 23 cromosomas. Es un ovocito primario que se divide en un ovocito secundario y un cuerpo polar. Cada uno con 23 cromosomas dobles. Luego el ovocito primario, el ovocito secundario se divide en un óvulo si es fecundado. Si no, muere como ovocito secundario. Solo si es fecundado se produce un óvulo. Aquí lo tenemos todavía como ovocito primario. Los 4N, 96 cromosomas, 46 cromosomas dobles. Para protegerlo se forma este halo llamado la zona pelúcida. Está hecha de unas proteínas, Z1, Z2, Z3, y ya. Ustedes ven un poco de eso. Ahora, la zona pelúcida es rodeada por células granulosas o células foliculares. Me parece el nombre más fácil, células foliculares, porque son de folículos. Bueno, acá la vemos por todos lados, pero solamente las que están tocando la zona pelúcida, número 3, se le da el nombre de corona radial. Se toca la zona pelúcida. Las demás serán células foliculares. ¿El indicador señala exactamente? No. Corona radial. La corona radial. La corona radial es señalar la torre. Se ve por aquí algunos huevos los ojos. Pero tener un corte de eso es muy difícil porque el folículo sería como este salón, grande, lleno de líquido. Y el ovocito sería como un balón de fútbol. Entonces, si yo corto el folículo, probablemente sí me van a cortar dónde. Donde no está. Cogerlo donde está, porque esta placa es valiosísima. La zona pelúcida se llama así porque la zona pelúcida emite unas prolongaciones pequeñitas que llaman filopodios, que al microscopio electrónico pensaban que eran pelos. Entonces la zona pelúcida tiene pelos. En cambio el ovocito también emite microvellosidades que se complementan por esos filopodios o pies. Aislamiento total del ovocito, para que no le entren sustancias tóxicas ni nada, está aislado, ¿no? Todo es el ovocito primario. 2 horas antes de la ovulación se convierte en secundario, cuando sucede el pico máximo de LH. La LH también edematiza más el folículo para que explote, ¿cierto? Él se desprende, él está unido al folículo, y lo vamos a ver en la otra figura, cuando lo miremos aquí. Porque este folículo tiene otro nombre, ustedes deben tener en cuenta. Tratarlo a 10, que antes eran 40. Pero no está enfocado. No tengo la base de la cajón, si no ya era pasar. Hay gente en la costa por ahí durmiendo sin ventilador. Pero ya que está el ovocito, igual lo que estábamos hablando.
Entonces, las células, todas estas son células granulosas productoras de estrógeno. Entonces, lo que une el ovocito está unido todavía a la pared del folículo. Todo eso se llama cúmulo óvulo. Todo esto El nombre. doble O. Ahora, las células granulares llegan hasta acá, entonces vemos este bordecito, se llama la teca interna, que produce andrógenos. Teca interna, produce andrógenos, pero hay una enzima que se llama aromataza que convierte esos andrógenos en estrógenos, para producir todavía más estrógenos. Y eso lo dijo la doctora Carolina en la clase de fisiología, me imagino. Ahora, afuera de la teca interna, que es este borde, vemos los otros glóbulos rojos. Esa es la teca externa, la que le da nutrición al folículo. Ustedes lo van a ver, tiene que comparar en atlas, similar, ¿no? Entonces, como lo óvulo, todas estas granulosas que vienen acá, estas coronas radiadas son la pelúcida, ovocito primario. Este borde es la teca interna, y ya cuando vemos, llegaría hasta acá, y luego la teca externa acá, luego el estroma ovario. Así no se este dibujo pequeño. ¿Cómo se llama el nombre? Con el tiempo el cúmulo óvulo se desprende. Bueno, acá, esto que vemos acá es del licor folicular. Esto rosadito. ¿Sí? El folículo está lleno, está tenso. Y con el tiempo se desprende el ovocito con la corona radiada, se desprende y queda flotando en el ambiente, ¿cierto? Entonces a la mujer le dan ganas de ir a bailar, ¿cierto? Cuando la mujer está en términos de cuerpo amarillo, entonces tiene un ovocito primario y las células planas se han convertido en células cúbicas. Se llama folículo primario unilaminar porque tiene una sola cama de células foliculares rodeando con estas células cúbicas, y aquí ya se empieza a formar la zona pelúcida. Sería ovocito primario, zona pelúcida y células foliculares. Luego se forman más capas. Entonces el ovocito primario, digo el folículo primario, ¿cierto? Todos son ovocitos primarios. El folículo primario puede ser unilaminar si tiene una sola capa de células cúbicas, o multilaminar si tiene más 2, 3, 4 o 5 capas de células cúbicas. En la embriología del alma, en la embriología ustedes pueden ver estos dibujos, porque en la histología más bien no están, para que estuviera esta parte del ovario y los folículos, en la embriología está mejor. Entonces lo voy a ver con 1 ovocito primario. 2 son las pelúcidas, 3 células foliculares. ¿Cómo se llama? Produzca la FSH para que pase, como dice el disco, de milla. Un ovocito primario y una capa de células planas. Ya la fiesta de los 15 años, se dan cuenta que cuando yo cumple 15 años, se dice que dejen los muñecos y todo y que se volvió la mujer. Pero no es. Para mí es en el momento en que sucede la primera menstruación que pasa, niña, mujer, lo que pasa es que la La pelucia, el folículo primario hasta la módula. La módula módula se deshace. Cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, esta parte más clarita, se alcanzan a ver bien las células, son las células granuloso-luteínicas. Granuloso-luteínicas, son las células en esta parte más clara. Células granuloso-luteínicas, que son el 80% de las células, y producen principalmente progesterona, es el que mantiene la preñez, perdón, el embarazo. Es el cuerpo lúteo amarillo. Y esta parte rojita que ven acá, ahí esas células que están en la parte rojita son las las tecoluteínicas. Tecoluteínicas, las que están acá en la parte rojita. Que principalmente producen ¿qué? Estrógeno, acá esta parte, mire, tecoluteínicas. Se habla que son el 20% de la población de ese cuerpo lúteo. De esta parte sería el estroma del ovario como tal. Estroma de estroma. Las
Lo mismo que en la teca, producen andrógenos para dar más se convierten en el útero, ¿sí? Es mucho más pequeño, es el cuerpo blanco, que la cicatriz, el resto eso es todo el estroma. Eso es lo que queda de un folículo que voló. Serina. Entonces esta parte serían los pliegues que macroscópicamente se verían, los conocemos como fimbrias. ¿Cuáles? Como fimbrias. Cada pedacito de estos son los pliegues. Pero yo dibujamos eso. Tuba uterina. ¿Fue en clases? Esto es lo que macroscópicamente serían las fibras, corresponderían a las fibras, que es lo que yo les decía, que es lo que amortigua la caída del óvulo. Esto lógicamente también se le llaman pliegues, ¿sí? Cada pliegue está rodeado por un epitelio cilíndrico simple ciliado, de dos. Epitelio cilíndrico simple ciliado, cada pliegue. El uno, el pliegue como tal. El pliegue, el epitelio y el centro, pues es lámina propia. La parte central, lámina propia. El cilíndrico simple ciliado. Esta parte es la capa muscular. El pliegue, los pliegues. 2 el epitelio, 3 la lámina propia, 4 la capa muscular. ¿Listo? Y 5, este es el mesosalpis, que es donde está la gran cantidad de vasos. Recuerden que es la división del ligamento ancho que sostiene la tuba. El mesosalpis. ¿Cómo? Esta es la capa muscular. La luz estaría aquí esta parte. Y el chico me gusta. Los cilios. Es un pliegue anterior de la tuba uterina ampliado para que lo puedan. El epitelio cilíndrico simplemente es muy ciliado, los cilios están en esta parte. Número 2 sería que llevaba el epitelio lámina propia. Número 3, vaso sanguíneo. Y número 4 vemos unas células que su núcleo llega hasta acá. Se llaman células enclavas o intersticiales. ¿Cuáles? El núcleo llega hasta acá, pero no llega hasta la superficie semejando clavos, ¿sí? Células enclavas. Enclava. Se llaman también intersticiales. Células enclavadas producen material alimenticio para los espermatozoides y para la mórula y todo eso que va hacia allá. Producen unas secreciones nutritivas. Acá es tuba uterina. Tuba uterina. Estamos viendo un pliegue grande para ver los detalles del pliegue. Hay un ejemplo que es muy fácil, que es placenta materna, que es placenta fetal. Entonces imaginémonos que tenemos la pila de la casa, ¿no? Entonces eso está lleno de sangre, eso sería la placenta materna. Entonces por un lado le está saliendo la sangre por la llave, por otro lado la sangre está saliendo por el desagüe, constantemente. Entonces esa sangre viene oxigenada y esa sería la placenta materna, esa alberca llena de sangre oxigenada. Ahora tenemos un racimo de yucas y lo metemos en la pila. ¿Sí? Entonces ese racimo de yucas es la placenta fetal. Yo lo metí así a la pila. Entonces cada yuca es una vellosidad. Entonces, la cáscara de la yuca sería el borde de la vellosidad, se llama el sincitio trofoblasta. Aquí la tenemos, miren. Si cortamos la yuca así, estas son las vellosidades. Número 1, vellosidades placentarias. Y lo que está por fuera es la sangre materna. Pero las vellosidades, ¿de dónde se derivan? Del cordón umbilical, que se ramifica como el 17, porque van los cotiledones de la placenta. Entonces
forma de esta estructura llamadas troncos vellosos. Tronco grande. Pues que esto parecido al cordón umbilical, tiene más arterias que una vena. ¿Troncos vellosos? Tronco velloso es todo esto. Sí. Y la parte de la placenta materna tiene estas células rojas. Estas células rojas se llaman células deciduales. Entonces tenemos. Por ahora la vamos a hacer, tenemos que tener un dibujo más grande. Entonces, las vellosidades, el tronco velloso que tiene tejido mucoide, es una ramificación del cordón umbilical. Y rodeándolos hay células de la placenta materna que le llaman células de la decidua o deciduales, que son estas rojas. Se ven ahí más o menos los núcleos porque están en un aumento muy pequeño. Lo que está por fuera de las vellosidades es sangre materna. O sea, estos glóbulos rojos que están acá son diferentes a los que hay acá adentro. ¿Sangre materna? ¿Deciduales? ¿Deciduales o...? ¿Deciduales son otra cosa de deciduas? Vellosidades terciarias. Sincitio tromboblasto, estas células moradas, bordean. Aquí las vemos más. Sincitio tromboblasto, eso lo vemos en la sincitio tromboblasto. A veces las células de sincitio se unen forman esto que llaman nódulos sincitiales número 2. Sincitio tromboblasto 1, nódulos sincitiales número 2. No hay citotromboblastos en las vellosidades terciarias. Aparece esto, macrófago placentario. Macrófago placentario, que algunos lo llaman células de von Ebner. Pero vamos a decirle macrófago placentario, que el nombre ya no sé. Von Hauer. Y esto ya está, esto es del feto, esto está dentro del feto. Entonces aquí hay capilares fetales. Aquí lo mismo. ¿Capilares? Estos son glóbulos rojos maternos. Estos de la madre, estos glóbulos rojos de la madre y estos glóbulos rojos del feto. No se unen. ¿Por qué? Porque hay una barrera llamada barrera feto-placentaria, que equivale a pasar el sincitio tromboblasto y el citotromboblasto, que no se ve acá. Y ahí sí entran los nutrientes a los Capilares fetales, ¿no? Entonces, esta barrera feto-placentaria, este sería el interior de la yuca, lo que les hablaba, ¿cierto? Y está sumergida en esto, la sangre materna. ¿Esa se ve? ¿Cuál es? Este es el Capilares espacio. fetales adentro. Doctor, la barrera fetoplacentaria, ¿cuál es? Está formada por el sincitio tromboblasto, o sea, el oxígeno tiene que pasar por acá para llegar a los glóbulos rojos fetales. Pero los glóbulos rojos maternos nunca van a poner en contacto con los glóbulos rojos fetales. ¿Sí? Este puede ser RH negativo y este RH positivo, nunca se van a tocar. Lo que van a pasar es el oxígeno y los nutrientes a través de la barrera feto-placentaria, que es como si en el interior de la vellosidad están los capilares fetales y el resto es tejido conectivo laxo. Me gustó esta vellosidad porque muestra el macrófago placentario. Y este va a salir.